Querido pueblo de Dios, estamos juntos una vez más. Vamos a estudiar la lección porque Dios es grande y misericordioso y ama a sus hijos en todas las edades, en todos los tiempos de la historia de la humanidad. Vamos a hacer la lección 21 para este sábado 22 de mayo. El título de la lección es el surgimiento del papado. No temáis, pueblo de Dios, no temáis, manada pequeña. ¿Ves cómo el Señor hasta acá nos ha conducido de la mano, pasito a pasito, como niños que van a tomar esa leche? Ahora el Señor quiere que vayamos creciendo poco a poco. Viene el Señor explicándonos los temas contundentes, las profecías que tienen que ver con nuestra vida cristiana, con el desenlace final de la historia de este mundo. Dice la palabra de Dios, primera de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes venga la apostasía. Todos seamos bienvenidos, no temáis. Yo les cuento mi experiencia personal. Cuando me hablaban de profecía, aún de niña, tenía miedo. A veces la mente se niega a entender estos temas porque crees que no vas a tener la capacidad de comprender. Pero el Señor es el Maestro Supremo, el gran maestro que tiene una metodología tan práctica y didáctica que va a poder llegar a ti según tu capacidad de aprendizaje. Y si tienes la voluntad, el deseo de conocer para poder salvar tu alma y de los tuyos, Dios va a permitir que puedas entender este maravilloso tema al cual vamos a ir introduciéndonos, las 2300 tardes y mañanas. ¿Y cuál es el poder imperante que querrá dominar el mundo? Mas el Señor no se lo va a permitir. Vamos a hacer una oración antes de iniciarnos. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta oportunidad. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor, nombre por nombre, que han acudido a esta escuela a través de este medio, en las diferentes partes del mundo, Señor. Llega a ellos, sé el Maestro, Padre Santo. Ayuda a discernir, Señor, todo lo que tú has escrito en tu palabra. Y reconforta, Señor, su espíritu. Ayuda a también renovar las promesas, Señor, de servirte pese a todas las circunstancias. Ayúdanos también a poder extender el mensaje. Dejamos todo en tus preciosas manos porque te amamos y somos tus hijos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, hermanos y amigos. Esta es la escuela sabática de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Hoy vivimos en un mundo donde somos fieles testigos de cómo la apostasía se ha apoderado de la mayor parte de la sociedad. Esa apostasía es muy bien manejada por Satanás, quien tiene como instrumento a un poder muy poderoso, como es el cuerno pequeño o el papado. Y que el Señor nos advierte en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Hoy conoceremos cómo el profeta Daniel no entendía una parte de la profecía que Dios le estaba mostrando en visión. Estudiaremos además que nadie, absolutamente nadie, está exento del error. Estudiaremos cómo Guillermo Miller, un estudioso de la palabra de Dios, se equivocó al indicar la fecha de la venida de Cristo Jesús. Pero por otro lado, veremos cómo nuestro Señor usa ese error para poner pruebas a sus hijos, para conocer su fe. Para hoy, mis queridos hermanos, tenemos un hermoso tema. Su título es El surgimiento del papado. Esta lección tiene como contenido 4 puntos muy importantes. El primero dice qué pecados cometió el papado en este largo periodo de tiempo. El punto número 2 dice un periodo de tiempo muy largo. ¿Qué escuchó Daniel cuando Dios le mostraba la visión? El punto número 3 dice
una visión para el tiempo del fin. ¿Qué explicación recibió Daniel en esta visión? Y el punto número 4 dice la purificación del santuario. ¿Qué sucederá luego del cumplimiento de las 2300 tardes y mañanas? La pregunta número 1 lleva como subtítulo apostasía. ¿Qué cambio se dio en Roma en el cuarto siglo antes de Cristo? ¿Qué más fue arrojado por tierra por este poder? ¿Y de qué manera? Vamos a estudiar el libro de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El libro de Daniel capítulo 8 versículos 12 y 25 dice: a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Para dar respuesta a este interrogante, primero debemos entender cuál es el significado de apostasía. El subtítulo de este interrogante es apostasía. Pero, ¿qué es apostasía? El término apostasía significa desviarse de un principio o tener una reacción contra Dios. O sea, apostasía es desviarse de la ley de Dios. Bien, ahora nos remontamos al siglo IV antes de Cristo. Este fue un periodo en el cual las visiones proféticas de Daniel se estaban cumpliendo al pie de la letra. Y este periodo correspondía a la bestia espantosa y terrible, es decir, al Imperio Romano. Y es este reino quien sufriría una transformación. ¿Cómo fue esa transformación? Veamos la imagen. En el capítulo 2 de Daniel, en la visión dada a Nabucodonosor y explicada por el profeta, la estatua que tenía piernas de hierro y las piernas que tenían 10 dedos es la bestia que Daniel ve en visión en el capítulo 7. Esta bestia tiene 10 cuernos, es decir, que representa a Roma imperial. Y es en este periodo que Roma se levanta como poder, pero luego se divide en dos reinos: Roma oriental, a cargo de Arcadio, con su capital Constantinopla, y Roma occidental, que hoy es Europa, y estaba a cargo en ese momento de Honorio, y su capital era Roma. Ambos eran hijos de Teodosio. Recuerda la lección número 11, la caída del Imperio Romano. Luego continuaría la transformación. Escrito está en Daniel capítulo 8 que la bestia, es decir, Roma, además de 10 cuernos, ven a ser uno más, que es el cuerno pequeño. Es decir, que Roma occidental, que estaba a cargo de Honorio, se divide en 10 reinos. La división fue hecha por las tribus bárbaras, que emigraron y se rebelaron contra el Imperio Romano de Occidente. Según Uriah Smith, esta división del Imperio Romano en 10 partes se llevó a cabo entre los años 351 y 476 después de Cristo. Ahora, el cuerno que sale de entre los 10 es el papado. No te olvides que igual sigue siendo Roma, es decir, Roma transformada. Entonces, aquí estamos hablando de un poder espiritual sacerdotal que es el papado, levantado desde el Imperio Romano. Sin duda que Roma es una nación pagana,
Y así como Satanás se había esforzado una vez por hacer transigir a Cristo cuando vino hasta el desierto para tentarle, también presenta las mismas tentaciones a los hombres. Y es allí donde Satanás tiene mucho éxito. Es decir, que la iglesia fue introducida a buscar el favor y el apoyo de los grandes de la tierra, rechazando de esa manera a Cristo. Y se sometió al representante de Satanás, es decir, al obispo de Roma. Pero ¿qué hizo Satanás para someter a la iglesia? ¿Qué nos dice Elena G. de White? Ella dice que utilizó al paganismo como instrumento. Incorporó a la fe y al culto sus propias doctrinas, sus ceremonias, sus costumbres, sus supersticiones. Acuérdate de la Navidad. Ellos adoraban a estatuas. En estos tiempos, hermanos, el día de San Valentín, entre otras actividades paganas. Y eso dio como resultado el desarrollo del hombre de pecado. Pero no todas las personas estaban de acuerdo. Muchos no se sometieron a estas doctrinas. Es por eso que eran perseguidos y asesinados por Roma. Entonces, vamos a ver ahora 3 etapas importantes del papado y origen de la Iglesia Católica. En el año 313 después de Cristo, Constantino, un emperador romano, en el edicto de Milán, decreta la libertad de culto. Con ese decreto cesaron las persecuciones y asesinatos a miles de cristianos. Él dijo que cualquiera podía adorar a su propio Dios. En esa época había miles de cristianos nominales, y ellos, por miedo a morir, se sometían a este poder. Pero mediante un decreto emitido en el año 321, el mismo Constantino cambió el sábado por el día domingo. El día se denominó Ley del Dies Solis, o Día del Sol. Luego, en el año 325, en el Concilio de Nicea, se confirma este decreto. Es decir, se confirma la fe en relación a Roma. Finalmente, en el año 383 después de Cristo, el emperador Teodosio I oficializa al cristianismo y mediante ley convierte al cristianismo en la religión oficial de Roma. Cambió el Dies Solis, o Día del Sol, por el Dies Dominicus, o Día del Señor. Pero este cristianismo tiene otra doctrina, que dista mucho del verdadero cristianismo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Constantino mezcla lo cristiano con lo pagano. Entonces, estos cambios se producen por la crisis geopolítica, además del problema poblacional y religioso, que facilitaron el crecimiento de este poder. Ahora, el hombre de pecado lucha contra la verdad de Dios, se levanta contra la adoración a Dios, ocupa el templo de Dios y será adorado como si fuera Dios. Se presenta como Dios, dice la palabra de Dios. Recuerda que este poder tiene como aliado a otras iglesias que piensan como él y está listo para destruir a aquellos que no piensen como él. Así que no nos sorprendamos cuando veamos a este personaje, a este poder, con estas cosas, presentándose de manera amable, misericordioso, porque así lo dice la profecía. Además de esto, el papado modificó la ley de Dios. Recuerda, hermanos, que la palabra de Dios, en el libro de Génesis, capítulo 1, nos dice que el día comienza al caer la tarde. Es decir, que primero es la tarde, luego la mañana. ¿Qué impuso este poder? Él dijo, no. El día inicia a las 12 de la noche. Entonces, allí hubo un cambio del tiempo, como dice la palabra de Dios.
Bien, además de esto, prohibió la circulación de la Biblia por cientos de años. Estaba prohibido tener en casa una Biblia. Solo este poder podía interpretar la palabra de Dios. Y así lo señala también la hermana Elena G. de White. Mira, hay testimonios hasta la actualidad de personas que afirman haber sido prohibidos por los curas a comprar la Biblia. Entonces, este poder hizo lo que quiso con la verdad de Dios. Lo que estás observando en la imagen es una comparación de los mandamientos escritos con el dedo de Dios y los mandamientos dados por la Iglesia Católica o el papado. Observa que el segundo mandamiento, que prohíbe adorar ídolos, que prohíbe adorar estatuas, que prohíbe las fiestas a diversos patrones, ha sido borrado. Es decir, que mientras Dios aborrece la idolatría, la Iglesia Católica consiente y acepta la idolatría. Acepta la adoración a ídolos. El santo sábado de Dios fue reemplazado por el día domingo. El noveno mandamiento ha sido separado en dos. Es por eso que ellos también tienen 10 mandamientos. Y de allí que la Biblia diga que es un poder que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El Papa dice que es el representante de Cristo, como ya lo hemos estudiado en las lecciones anteriores. El papado echó por tierra el sumo sacerdocio de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque hizo que la gente se inclinara ante un sacerdote para pedir perdón. El Papa es adorado cuando llega a cualquier lugar del mundo. Se puede ver taxativamente en las noticias. Entonces, es este poder que engañó, engaña y engañará al mundo, haciendo pasar la fe de Cristo como verdadero fundamento al Papa de Roma. O sea, en lugar de que la gente recurra a Cristo para recibir perdón y la vida eterna, el pueblo recurre al Papa o a los sacerdotes para recibir este perdón, levantándose contra el príncipe de los príncipes. El poder papal, hermanos, pese a que su primer vicario Constantino, mediante la primera ley dominical que decretó en el mundo y que cesaron las persecuciones, el papado siguió con la matanza a los fieles hijos de Dios. Pero a pesar de este maléfico plan de Satanás, siempre hubo un remanente que prefirió morir por amor a Cristo antes que someterse al papado y a su adoctrinamiento falso. Y mientras más morían, más crecía la iglesia de Dios. Esa sangre servía como semilla para el nacimiento de más fieles a Cristo. Sin embargo, la palabra de Dios dice que este poder también será destruido por el Señor Jesús. Y falta poco, muy poquito tiempo, para que llegue a su fin. Así que preparémonos, mis queridos hermanos. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué cambio se dio en Roma en el IV siglo antes de Cristo? La división del Imperio Romano, el surgimiento del papado y la manifestación del hombre de pecado. ¿Qué más fue arrojado por tierra por este poder? ¿Y de qué manera? Fue arrojada la ley de Dios, el sumo sacerdocio de Jesús. Es el poder que cambió los tiempos y la ley. Pregunta número 2. ¿Quién ayudó al papado a hacerse tan poderoso? ¿Qué pregunta hizo un ángel después que fue descrito este símbolo? Vayamos a Daniel capítulo 8, versículos 24 y 13. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? El logro de Satanás fue reunir a los cristianos que en realidad eran cristianos semiconvertidos o convertidos por conveniencia, por miedo a morir. Entonces Satanás iba a ejercer su poder a través de su sumo pontífice,
es decir, el Papa, que mentía al decir que era el representante de Cristo. Y también tenía el apoyo de sus obispos y sacerdotes, que tenían ambición de poder. Eran amigos del mundo. Así lo dice la hermana Elena G. de White. Entonces tuvo el camino libre para actuar, pero había un problema que debía solucionar. El papado no tenía un ejército para hacer cumplir sus propósitos en el mundo. ¿Y qué hizo para lograrlo? El éxito de este poder mayormente se debió a la ayuda de sus aliados y a las divisiones que había entre sus enemigos, y que ellos supieron siempre aprovechar. El papado utilizó su poder para obtener ejércitos militares, primero mediante las divisiones o los reinos de Oriente. Recuerda la destrucción de las tribus bárbaras que eran opositores del obispo de Roma. Y es allí donde comienza la evangelización del papado a estas tribus, siendo los francos el primer reino en someterse al obispo de Roma. Y fue Clodoveo quien entregó el primer reino a someterse al obispo de Roma. Y él entregó su ejército al Papa para conquistar luego a sus enemigos. Las otras tribus que aceptaron el catolicismo también pusieron sus ejércitos a disposición del Papa de Roma. A estos ejércitos los utilizó el Papa durante su historia para evangelizar Hispanoamérica. Estos ejércitos fueron usados en la guerra contra los protestantes, contra las persecuciones a los que ellos llamaban herejes. Es por eso que el ángel Gabriel explica a Daniel y dice: su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Así lo dice Daniel capítulo 8, versículo 24. El Vaticano se hizo poderoso con fuerza ajena. Mira, en Ezequiel capítulo 21, versículo 31, el Señor dijo a los judíos: y derramaré sobre ti mi ira, el fuego de mi enojo haré encender sobre ti, y te entregaré en manos de hombres temerarios, artífices de destrucción. El ejército romano mató a 1.100.000 judíos, mis hermanos, cuando destruyó Jerusalén. Eso hizo Roma papal. Este poder ocasionó la muerte de millones de mártires. Hoy el papado no tiene ejército, pero con la ayuda de iglesias que comparten la doctrina papal, ejercerá influencia sobre los Estados Unidos. ¿Sabes para qué? Para obligar al mundo a obedecer sus mandatos. Si te has dado cuenta, el papado ahora se une a los diversos sindicatos del mundo, a las diversas iglesias. Y ellos están pidiendo al día domingo como día de descanso, y que el papado ha disfrazado como el día de la familia. Ahora, el profeta Daniel escucha la conversación de dos seres celestiales que conversan de esta visión. Y al margen de lo que estamos estudiando, este es un tema muy importante que la iglesia debe comprender de una manera correcta. Daniel escuchó que un santo hace una pregunta muy importante: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el ejército y el santuario para ser pisoteados? Como Daniel ya había visto que el papado hizo lo que le vino en gana en el mundo, pisoteando la ley, torturando, asesinando, quitando el continuo, pisoteando el santuario, como lo dice el verso 13 de Daniel 8, ahora el profeta escucharía la interrogante que él deseaba escuchar: ¿hasta cuándo será este abuso, Señor? ¿Hasta cuándo permitirás la maldad de este poder? Apocalipsis capítulo 6, versículo 10 también dice que las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermanos? ¿Quién ayudó al papado
hacerse tan poderoso los ejércitos de los reinos que fueron sometidos a este poder. ¿Qué pregunta hizo un ángel después que fue descrito este símbolo? ¿Hasta cuándo durará este terrible abuso contra el pueblo de Dios y su lugar de culto? Pregunta número 3. El subtítulo es un periodo de tiempo muy largo. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Comprendió Daniel todo? ¿Qué nos dice Daniel capítulo 8, versículo 14 y 15? Y le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Aquí veremos cuál es la respuesta a la interrogante que uno de los santos preguntó. ¿Hasta cuándo durará este terrible abuso contra el pueblo de Dios y el lugar de culto? La esperanza de los hijos de Dios durante todos los siglos de persecución era que esta situación terrible y espantosa no sería eterna, sino que Dios le asignó un límite de tiempo a estos abusos romanos y paganos, y que luego el reino romano sería juzgado por todos sus crímenes, por sus abusos y engaños a la humanidad. Entonces el profeta Daniel escuchó la respuesta, y la respuesta fue que el tiempo será de 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Pero había algo que el profeta Daniel no comprendía, y era precisamente las 2300 tardes y mañanas. Mira, Daniel deseaba comprender esta impresionante profecía del capítulo 8, que consistía de 4 elementos: el carnero, el macho cabrío, el cuerno pequeño y las 2300 tardes y mañanas. Él entendió perfectamente el tema de las bestias, pero lo que no podía comprender era el tiempo que escuchó. Daniel había dejado todo, él había dejado trabajo, quehaceres del hogar, y solo estaba abocado a la visión. Entonces el ángel Gabriel fue enviado para explicarle al profeta esta visión. Pero el ángel Gabriel solo explicó a Daniel 3 de los 4 elementos. ¿Qué fue lo que le explicó? Primero, le dijo que el carnero era el imperio Medo-Persia, y que el macho cabrío era Grecia, y el cuerno pequeño era Roma, en sus 2 fases. Pero cuando Daniel esperaba la respuesta de las 2300 tardes y mañana, el ángel le dijo que guardara la visión, porque ese punto era para muchos días. Esa preocupación, la visión que tuvo Daniel, lo enfermó, hermano. Hoy, mis queridos hermanos, después de estudiar esta lección, también estamos como Daniel. Hemos entendido 3 de los 4 elementos, es decir, las 3 bestias. Y lo que nos falta entender son las 2300 tardes y mañanas. Sin embargo, la explicación se encuentra en el capítulo 9 de Daniel. Y es allí donde Dios incrementa la luz sobre este tema y este tiempo profético a todos y cada uno de nosotros. ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermanos? ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta fue hasta 2300 tardes y mañanas, es decir, 2300 días. ¿Comprendió Daniel todo? No comprendió todo Daniel, solo comprendió el tema de las 3 bestias. Pregunta número 4. ¿De qué manera dio Dios cumplimiento a su deseo? ¿Cuándo regresó el ángel con otro mensaje? ¿Qué nos dice Daniel capítulo 8, versículo 16? Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Daniel deseaba comprender la visión, buscaba su significado, pero como no comprendía, y el Señor conoce nuestros pensamientos, inmediatamente se puso delante del profeta un ser que tenía apariencia de hombre. Daniel oyó la voz de un hombre, es decir, la voz de un ángel, como si fuese un hombre que hablaba. Fue el ángel Gabriel, mis queridos hermanos, el deseado de todas las gentes. Dice que fue el ángel Gabriel quien sigue en jerarquía al Señor Jesús. Y es aquel ángel
a quien envió Cristo a revelar el futuro, tanto a Daniel como al profeta y al apóstol Juan. Es decir, a revelar el Apocalipsis, hermanos, al apóstol amado de Cristo. Gabriel significa la fuerza de Dios o varón de Dios. Fue Gabriel quien anunció el mensaje del nacimiento del Juan el Bautista y también del Mesías. Así está escrito en Lucas capítulo 1 versículo 19. Yo soy Gabriel que estoy delante de Dios. Hermanos, nosotros también necesitamos ayuda para comprender las profecías. Lo que el profeta Daniel nos deja como ejemplo es hacer lo posible por entender las profecías y pedir en oración a Dios para que nos incremente la luz, para poderlas comprender. Así como Dios envió el ángel Gabriel para explicar las profecías a Daniel, hoy el Señor Jesucristo también nos abre el entendimiento para poder compartir lo que está a punto de suceder. Cristo no nos ha abandonado, hermanos. Él está pendiente de todas nuestras flaquezas y de nuestras debilidades para fortalecernos, para que nosotros seamos luz en el mundo. Daniel escuchó la voz del ángel. Hoy nosotros escuchamos la voz del Espíritu Santo, que nos alienta a seguir estudiando estas profecías, que nos habla al oído y nos dice cuál es lo bueno y lo malo. ¿Cuál sería, hermanos, aquí la respuesta? ¿De qué manera dio Dios cumplimiento a su deseo cuando envió al ángel Gabriel a enseñar la visión? ¿Cuándo regresó el ángel con otro mensaje? Cuando anunció el mensaje del nacimiento de Juan Bautista y el Mesías. Pregunta número 5. El subtítulo dice: una visión para el tiempo del fin. ¿A qué periodo de tiempo corresponde la visión de los 2300 días? ¿Qué nos dice Daniel capítulo 8, versículos 17 y 19? Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó, y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Daniel parece haber quedado completamente aturdido por la visión. Estaba impresionado, afligido. El profeta veía las terribles persecuciones que la iglesia de Cristo sufría. Lo que no sabía era en qué periodo sucedería este asunto. También estaba asombrado por la majestad del mensajero celestial. Es por eso que se postró sobre su rostro en el suelo. El ángel puso la mano sobre él para alentarlo, para decirle: no temas. Escrito está que Dios continuamente nos dice: hijo, no temas. Entonces Gabriel hizo que Daniel vuelva al lugar donde estaba y le dijo que lo que él estaba viendo en ese momento era para el tiempo del fin. El ángel daría a conocer a Daniel lo que ha de venir al fin de la ira. Uriah Smith dice que habría también que conocer a cuál fin de la ira se refiere la profecía. Mira, en Ezequiel capítulo 21, versículos del 25 al 27 y 29 y 31, Dios dijo al pueblo de Israel que derramaría sobre él su ira por su maldad, y dio ciertas indicaciones referentes del profano e impío príncipe de Israel. El Señor dijo: depón la tiara, quita la corona, arruina, arruina, arruina la tomaré, y no será esta más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. Este es el periodo de la ira de Dios contra el pueblo de su pacto, el periodo durante el cual el santuario y el ejército serán pisoteados, la tiara dispuesta y la corona quitada, cuando el pueblo de Dios quedó sujeto al reino de Babilonia. Los medos persas hicieron lo que quisieron con ellos.
luego los griegos y posteriormente los romanos, hasta dejar a Israel en ruinas. De allí la repetición de 3 veces la palabra arruina. Los judíos, por rechazar al Mesías, mis hermanos, serían rápidamente dispersados por toda la faz de la tierra. Ahora, nosotros somos el Israel espiritual, que ha tomado ese lugar. En los últimos tiempos, mis hermanos, las personas serán perseguidas, los hijos de Dios serán torturados, y estamos a las puertas de las humillaciones de parte del papado. Estas persecuciones seguirán, dice la palabra de Dios, hasta que venga nuestro príncipe de paz y destruya totalmente a este poder. Entonces habrá cesado la ira de Dios. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿A qué periodo de tiempo corresponde la visión de los 2300 días? Corresponde al tiempo del fin, mis queridos hermanos. Pregunta número 6. ¿Qué impresión tuvo sobre Daniel la presencia de este ángel de alto rango? ¿Pudo Gabriel llevar a cabo su misión de explicar completamente la visión? ¿Qué nos dice Daniel capítulo 8, versículo 18 y también versículo 27? Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y yo, Daniel, quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión, y no la entendía. La visión que el ángel Gabriel mostraba a Daniel era lo que vendría al fin de la ira. Y cuando Daniel miraba el largo periodo de opresión y de las calamidades que habían de caer sobre la iglesia y sobre su pueblo, Daniel no pudo más y se desmayó. Y estuvo enfermo por varios días. Es que la visión lo afligía, lo asombraba, pero lo que más lo torturaba era el hecho que no la comprendía. En otras palabras, el profeta Daniel no resistió. Fue tanto el desgaste físico y mental que tuvo Daniel, que el ángel tuvo que posponer la enseñanza para otro momento. Eso quiere decir que Daniel en esta oportunidad recibió una explicación parcial de la visión. Muchas veces a nosotros nos sucede lo mismo. No entendemos algo y lo pensamos por días. Y muchas veces la preocupación de no entender afecta hasta nuestro estado de salud. Pero tenemos que ser consecuentes, hermanos. Continuando, estudiando también la palabra de Dios para entender las hermosas profecías. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué impresión tuvo sobre Daniel la presencia de este ángel de alto rango? Daniel se desmayó, mis queridos hermanos. ¿Pudo Gabriel llevar a cabo su misión de explicar completamente la visión? No, mis queridos hermanos. Pregunta número 7. ¿Cómo se equivocó Guillermo Miller al estudiar el versículo en el libro de Daniel capítulo 8, versículo 14? Vamos a leer lo que escribió nuestra hermana Elena G. de White en El conflicto de los siglos. La lección no nos propone ningún versículo, pero sí nos propone un texto hermoso escrito por la hermana Elena G. de White. Y dice lo siguiente: Miller, como ya lo hemos dicho, aceptó la creencia general de que la tierra era el santuario y creyó que la purificación del santuario representaba la purificación de la tierra por el fuego a la venida del Señor. Por consiguiente, cuando echó de ver que el fin de los 2300 días estaba predicho con precisión, en el capítulo 8 de Daniel no pudo encontrar una pauta para descubrir el punto de partida de los 2300 días. Para responder a este interrogante, debemos preguntarnos: ¿te has equivocado alguna vez? ¿Alguna vez no comprendiste algo que para ti es muy importante?
¿Has tomado en cuenta que el profeta Daniel se enfermó porque no entendía la profecía? Pues déjame decirte, mi hermano, que la palabra de Dios nos dice que no somos justos. Y si no somos justos, es porque nos equivocamos constantemente. El hecho que seas una persona consagrada no significa que estás exenta del error. Y eso fue lo que le pasó a Guillermo Miller. Guillermo Miller fue un agricultor íntegro y de corazón recto, que decidió estudiar las Sagradas Escrituras con profundo interés para analizar las aparentes contradicciones que algunos no creyentes le habían señalado, empezando por el Génesis y leyendo versículo a versículo. Mira, Miller estudiaba a la vez que oraba, buscando comprender con la Biblia todo pasaje aparentemente complicado, al igual que tú y al igual que yo, cuando no entendemos algunos pasajes de la Biblia. ¿Cuál era el error que cometió Miller? Primero vayamos al verso que él no comprendió. Daniel capítulo 8, versículo 14 dice: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Bien, si te das cuenta, el verso tiene dos palabras claves. El primero es santuario y el segundo es purificación. Miller siguió la regla en la cual dice que las Sagradas Escrituras se interpretan a sí mismas y comprendió que un día en la profecía simbólica representa a un año literal. Entonces determinó que las 2300 tardes y mañanas eran 2300 días. Y los 2300 días significaban 2300 años literales. ¿Qué más decía Miller? Miller decía que la purificación del santuario iba a ser con fuego y azufre, cuando venga el Señor Jesús. Entonces dijo que los 2300 años era una fecha fin de la historia terrenal y la venida de Cristo, porque él decía de que el santuario era el planeta Tierra. Pero hay otro punto que nos dice el texto. Allí se señala que Miller no pudo encontrar algo que lo llevara a descubrir el punto de partida de los 2300 días. Pero comprendió que el santuario al que se refería Daniel era el santuario celestial, del que se habla también en el libro de los Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2, y también capítulo 9, versículo 23 y 24. Entonces, es el santuario celestial que sería purificado luego de las 2300 tardes y mañanas, o 2300 días, o 2300 años literales. Recuerda que en la tierra había un santuario terrenal, que Dios había ordenado a Moisés para que construya, y le había ordenado que se haga de acuerdo al modelo mostrado por el Señor, es decir, de acuerdo al santuario celestial. Miller entendió que las 70 semanas de Daniel 9 eran los 490 años iniciales de la profecía mayor, y que el punto de partida eran los decretos de Ciro, Darío y Artajerjes, que completaban la orden para restaurar y reedificar Jerusalén. Su conclusión fue entonces que la fecha de inicio de las 2300 tardes y mañana era el año 457 a.C. Partiendo de ese año, las 70 semanas o los 490 años llegan hasta el año 34 de nuestra era. Por lo tanto, la última semana de esa profecía, es decir, los últimos 7 años, nos marcan acontecimientos muy importantes. El año 27 significaría la aparición del Mesías príncipe. Cristo fue ungido por el Espíritu Santo en ocasión de su bautismo, y fue precisamente el año 27 de nuestra era. Luego, el año 34 coincide con el apedreamiento de Esteban. Es el momento en el que la profecía había indicado que se terminaría el periodo, especialmente concedido a los judíos, beneficiando entonces a los gentiles en la predicación del Evangelio. 3 años y medio después del bautismo de Cristo, exactamente a la mitad de la semana, según la profecía bíblica,
el Señor Jesús fue crucificado. Y el resto de los 2300 años, es decir, 1810, fue un periodo que Dios entregó a los gentiles para predicar la palabra de Dios, siendo el término de los 2300 tardes y mañanas el año 1844. Ese fue el cumplimiento de la profecía. Luego de ese periodo, el santuario celestial sería purificado. Entonces, como resultado de sus investigaciones que hizo Miller, concluyó que Cristo vendría el año 1844. Aunque en realidad fue Samuel Snow el que hizo los cálculos y dijo que Cristo vendría el 22 de octubre de 1844. Ese fue el chasco de la cual se comenta mucho. Miller no se dio cuenta que el mismo Señor Jesús en el libro de Mateo capítulo 24 versículo 36 dice que el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre, decía el Señor Jesús. Ahora, con este chasco, Dios estaba probando la fe de su pueblo. No creas que este chasco fue algo que no tenía ningún propósito. Al contrario, Dios probó su fe de los hijos de su pueblo. Y allí se observó cuántas personas llegaban a la iglesia por conveniencia, porque ellos decían, como ya viene Cristo, ahora sí me arrepiento. Y eso fue lo que pasó en esa época. Muchos vendían sus casas, se gastaban su dinero, muchos aceptaban la verdad, pero como te repito, por conveniencia. Dios probaría hasta qué punto sería capaz de soportar las burlas, las humillaciones, hasta qué punto era la fe que profesaban por el Creador. Dios no puso fecha a su venida, hermanos, precisamente para evitar que la gente espere ese último momento para arrepentirse. Ese día de 1844, la gente no durmió. Ellos amanecieron con alabanzas, esperando al Señor, porque tenían la fecha de la venida de Jesús. Pero cuando el Señor no vino, sufrieron una decepción. Y esto tiene que ver también con algo profético, mis queridos hermanos. Claro, al momento que ellos supieron que venía el Señor Jesucristo, era una inmensa alegría. Pero cuando llegó la decepción, fueron momentos muy amargos que tuvieron estas personas. Acuérdate de lo que está escrito en Apocalipsis acerca del ángel del librito. Y esto que sucedió fue un gran espejo de cómo el ser humano muchas veces espera el último momento para arrepentirse. Pero ese arrepentimiento es por conveniencia. Por lo tanto, nosotros debemos estar siempre preparados para recibir al Señor. Y eso debes hacer tú también, mi querido hermano y mi querido amigo que me estás escuchando y que me estás viendo en esta oportunidad. No esperes el último momento para arrepentirte. El tiempo para venir a Cristo es hoy. No dejes que pase el tiempo. ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermanos? ¿Cómo se equivocó Guillermo Miller al estudiar el versículo en el libro de Daniel 8:14? Miller pensaba que la tierra era el santuario que mencionaba Daniel capítulo 8 versículo 14. Hermanos, es interesante conocer el desarrollo de la historia del mundo, en la cual un poder como es el papado, que ha cometido apostasía, aún continúa cometiéndolo. Un poder que engañó, engaña y engañará al ser humano, usando la astucia y la arbitrariedad. Un poder que prosperó haciendo uso no de su fuerza, sino de otros ejércitos que se sometieron a él. Hubo un periodo en la historia en la cual muchos se convertían al catolicismo, no por amor a Dios, sino por miedo a morir en la Inquisición. Allí estaba Satanás con su pontífice, aquel que decía ser representante de Cristo, conjuntamente con sus prelados, ambiciosos y de eclesiásticos, amigos del mundo, listos para infundir miedo y torturar a aquellos que no se sometían a su idolatría. Pero el Señor dio un tiempo muy específico
en la cual el santuario sería purificado. El profeta Daniel vio en la visión a seres celestiales conversar referente a este tema y escuchó decir que hasta 2300 tardes y mañanas sería esto. Luego el santuario sería purificado. Daniel no entendía esta profecía, y es que el ángel le dijo que era para el tiempo del fin. El consagrado profeta, mientras era enseñado por el ángel Gabriel, vio las terribles persecuciones que sobrevendrían a la iglesia, hasta que físicamente no soportó más y desmayó. Entonces, luego de este suceso, el ángel lo dejó por un tiempo, hasta que Daniel se recuperó y pudo ser enseñado nuevamente. Ahora, en el mundo hubo un siervo de Dios que pensaba que el santuario era la tierra y que el planeta era quien sería purificado con fuego y azufre. Ese siervo fue Guillermo Miller, que luego de estudiar la Biblia concluyó que Cristo vendría en el año 1844. Claro, no tomó en cuenta lo dicho por Jesús, en la cual dice que el día y la hora nadie lo sabe, sino solo el Padre. Pero este acontecimiento sirvió para probar la fe de los que hasta en ese momento decían amar a Dios, pero que en realidad no era así. Este suceso probó la fe de esas personas. Y cuando escucharon decir a Miller que Jesús vendría en el año 1844, muchos vinieron a la iglesia, pero no por amor, sino por miedo al juicio. Muchos se retiraron luego del chasco. Muchos se sintieron engañados, pero no comprendieron que eso fue una prueba de fe. Hermanos, Dios nos prueba de distintas maneras. Por eso es necesario prepararnos. El Señor está a las puertas. Preparémonos para recibirlo. Y tú, amigo, es el momento de venir a Cristo. No esperes el último momento. Mis queridos hermanos, desde Lima, Perú, les enviamos un fuerte abrazo. Feliz sábado para todos. El Dios del cielo los bendiga grandemente. Amén. Muy bien, gracias a todos ustedes y como siempre decimos, le ponemos una carita feliz porque sabemos que han podido comprender el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué nos queda? Aplicar a nuestras vidas, estar atento, saber los tiempos y cómo el enemigo también tiene sus estrategias, pero sí, siempre recuerda que Dios es el que va a preservar hasta el final y es el reino que se va a instaurar en este mundo, un reino eterno que nunca pasará. En ese reino nos vamos a encontrar. Ahora estamos separados por la distancia. Nos escribe de diferentes países. Con amor leemos sus mensajes. Y sabemos que un día, queridos, no muy lejano, nos vamos a poder estrechar fuertemente y decir que conformábamos ese salón del estudio de la lección, que un día estaba acá en la tierra, separados por la distancia, pero unidos en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Dios bendiga a todos y también hacemos un agradecimiento especial a nuestra hermana Lucy Garibay Guamán, que representó a Amazonas, una tierra hermosa y pujante de Perú, quien hizo la presentación de la lección pasada. Así tú también estás invitado. Si tienes ese deseo especial, las puertas están abiertas para que nos colabores. Ya sabes que todos colaboramos y así hacemos adelante el trabajo en la obra del Señor. Vamos a orar para terminar. Bendito Padre, Señor, gracias por las satisfacciones que nos das aún en estos tiempos. Gracias por haber tenido el privilegio de estudiar tu palabra. Gracias por los instrumentos que tomas, Señor, por el maestro, por los alumnos, por la ocasión también que tenemos especial a través de las redes sociales de llegar a diferentes partes del mundo. Seas con nosotros, Señor. Ayúdanos a seguir estudiando y a compartir con las demás personas. A nuestros hermanos que nos escuchan en cualquier parte del mundo donde se encuentren,
en la zona más apartada. A nuestros hermanos del audio también bendícelos, Señor. Aquellos que tienen este interés grande y profundo, Señor, de buscarte, porque solo en ti hay oportuno socorro. Bendícenos y permite que nos volvamos a encontrar si estamos vivos aquí en esta tierra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.